En el video de hoy vamos a calcular este límite de integrales que puede verse un poco complicado, sin embargo utilizando el teorema de convergencia nominal de Lebesgue vamos a ver que en realidad este límite es bastante fácil. Como es costumbre, no estoy interesado en calcular la antiderivada de esta función y vamos a utilizar otras herramientas para calcular este límite de integrales. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser escribir esta integral con una sucesión de integrales, por así decirlo, y de este modo vamos a definir unas funciones, digamos, fn, que van a ir desde 0 más infinito hasta r, la cual va a estar definida de la forma habitual, o sea, vamos a tomar lo que está dentro de la integral y vamos a definir esto como la función. Entonces lo vamos a definir como seno de x a la n dividido en x a la n y 1. En la parte de arriba va a ser cuando x sea mayor o igual a 0, mayor estricto, 0, perdón, estricto, y el de abajo va a ser cuando x sea igual a 0. Y lo definimos de esta forma porque sabemos que el seno de t dividido en t tiende a 1 si t tiende a 0. Entonces, como para que nos quede continuo, la vamos a definir de esta forma. Y entonces esta integral de acá la podemos escribir como integral de fn de x a dx, desde 0 hasta más infinito. Ya, el segundo paso que vamos a hacer, que es lo habitual, es escribir estas integrales de Riemann como integrales de Lebesgue. Esto no va a ser muy complicado, no me voy a enfocar en por qué podemos hacer este cambio y se los dejo a ustedes como para que investiguen, aunque hemos conversado bastante al respecto de cuándo podemos hacer este cambio. Entonces voy a asumirlo inmediato que es posible, entonces lo voy a escribir así. Desde 0 hasta más infinito, cerrado a la izquierda, abierto a la derecha, fn de x, a d lambda, o también a veces se le puede escribir de m de x. Acá m y o lambda van a corresponder a la medida de x. Ahora que tenemos esto listo, lo primero que podemos hacer para tener una idea al respecto es entender a qué converge fn puntualmente. Entonces vamos a ver hacia qué converge esto si n tiende a más infinito. Entonces recordemos, fn de x era el seno de x a la n dividido x a la n, con donde x es mayor estricto a 0 y 1 cuando x es igual a 0. Entonces lo primero es que, claro, si x es 0, entonces fn de x tiende a 1 si n tiende a más infinito. Lo segundo es que, por ejemplo, si tomamos esta función t a la n, esta de acá va a tender a 0 si el módulo de t es menor a 1 y este cuando n tiende a más infinito. Entonces, por ejemplo, pasando desde este primer caso, lo vamos a llamar 1. El segundo caso podríamos llamarle cuando x es menor a 1. Entonces ponemos x en 0 y 1. Entonces tenemos que fn de x va a tender, ¿no es cierto?, va a tender a 1, porque tenemos que x a la n tiende a 0, y entonces eso implica que el seno de x a la n dividido x a la n, esto va a ser como con un cambio variable, va a ser lo mismo que el límite cuando uno toma seno de t dividido en t. Y esto acá tiende a 1 si t tiende a 0. Entonces todo esto es con un cambio de variable. Entonces esto sería lo mismo que el límite cuando t tiende a 0. Al tercer caso, que es como para ser más específico con los límites puntuales, pero no va a ser de mucha importancia también, al igual que el caso en 0, que si x igual a 1, entonces podemos notar de que fn también va a ser una sucesión constante. De hecho vamos a tener seno de 1. Y por lo tanto esto va a converger a seno de 1, cuando n tiende a más infinito. Entonces tenemos unos límites puntuales un poco patológicos, pero en realidad no va a ser para nada muy complicado. Y el cuarto caso, que es el caso como más importante junto al segundo, es cuando el x es mayor estricto a 1. Entonces si tomamos x mayor estricto a 1, entonces podemos notar de que, claro, x a la n va a tender a más infinito si n tiende a más infinito. El único problema es que ahora seno de x a la n no tiende a nada, no tiene el límite, si n tiende a más infinito. Pero, ¿no es cierto?, nosotros podemos notar ahora de que fn de x, si le tomamos el módulo, va a tener que ser menor o igual a 1, porque el seno siempre es menor a 1,
a1 dividido x a la n. Y esto de acá, como aquí a la n tiende a más infinito, esto va a tender a 0. Entonces tenemos que fn de x tiende a 0 si n tiende a más infinito. Finalmente, si juntamos todos estos casos, podemos escribirlo de la siguiente forma. Nos ponemos más cerca y por lo tanto escribimos el límite de fn de x cuando n tiende a más infinito. Se puede escribir como 1, seno de 1 y 0. Entonces 1 va a ser si el x es menor o igual al 1 y mayor o igual a 0. Perdón, si es menor estricto a 1. Menor estricto a 1. Seno de 1 si x es igual a 1 y 0 si x es mayor estricto a 1. Por lo tanto, si pudiéramos intercambiar el límite con la integral, por ejemplo, si ponemos esto de acá, fn de x a dmx en 0 infinito, con n tiende a más infinito, si pudiéramos hacer el intercambio, por ejemplo, suponiendo, ya esto no estoy demostrando nada, entonces voy a poner un igual entre comillas, esto de acá debería ser igual a la integral, ¿no es cierto?, de esta función que está acá. Y esa función va a ser característica de 1, el 0, 1 abierto, a dm de x, más la integral de, ¿no es cierto?, seno de 1, característica de un singleton, dm de x, y más la integral de 0 de m de x. Y esto, bueno, esto en todo el intervalo de integración, lo ponemos así. Y por lo tanto esto de acá, ¿cuánto nos va a dar? Esto de acá es 0 porque es un singleton, vale callampa, este de acá también porque es 0. Y por lo tanto nos va a restar esta única integral de la derecha que va a ser el largo del intervalo 0,1 abierto. Y esto va a valer 1. Por lo tanto, este es el límite de acá que nos están pidiendo. Si es que pudiéramos hacer toda esta cosa, esta de intercambio, la integral con el límite, entonces esto de acá debería darnos 1. Voy a poner entre comillas nuevamente. Pero no estamos seguros, así que tenemos que ver en qué caso podemos hacer este tipo de trabajos. Entonces la manera para hacer esto, como ya les estaba diciendo al principio, probablemente sale en el título del video, vamos a usar el teorema de convergencia dominada. Y la manera de usarlo es que si podemos mayorar esta función, esta sucesión de funciones, a fn de x, es decir, ponemos fn de x en módulo, si la podemos mayorar con una función g, donde g sea integrable, entonces ponemos integrable en 0 más infinito. Si tenemos eso, ya estamos listos. Se acabó el problema. Pero podemos notar de que con nuestro trabajo mediante el cálculo del límite puntual podemos llegar rápidamente hasta g. Y también nos dice lo siguiente. Por ejemplo, como podemos ver acá, hay 4 casos distintos. Y como estamos haciendo algo con integrales, el caso 1 y el 3 no nos van a interesar tanto, es decir, nos da lo mismo cuánto valga g en 0 y 1, así que no nos preocupamos por esos casos. Los casos más importantes van a ser entonces preocuparnos por este dominio y este, y como ambos límites puntuales son distintos, tuvimos que trabajarlo de distinta manera, probablemente g vamos a tener que preocuparnos en este intervalo primero y después en el otro, o sea, trabajarlo de manera distinta. Ya, entonces, por ejemplo, me voy a concentrar primero en el caso, pongamos x en el 0, 1 abierto. Ya, lo genial es que, claro, nosotros sabemos que acá fn tiende a 1. Y esto viene del hecho de que sabemos que seno de t dividido en t tiende a 1 si t tiende a más infinito. Perdón, a 0. Acostumbrado con el más infinito. Si tenemos, como sabemos esto de acá, entonces algo genial que también podemos hacer es que no es desconocida esta desigualdad tampoco, es que seno de t es menor o igual a t. Esto es para todo t, en este caso necesitamos t positivo, de hecho acá no tenemos ningún problema, con t mayor o igual a 0. Entonces si nos damos cuenta, usando esto y esto, estamos listos porque eso implica de inmediato que seno
de x a la n dividido x a la n va a tener que ser menor o igual a 1, lo cual es equivalente a decir que fn de x en módulo, bueno, esto pongámoslo en módulo al tiro, va a tener que ser menor o igual a 1 cuando x está en 0, 1. La verdad es que esto también ocurre con x más delante del 1, pero recordemos que el gran problema que tenemos con la g es que no puede ser cualquier cosa, sino que tiene que ser integrable. Lo siento por mi letra tan fea. Por lo tanto, no podemos acotar a fn con 1 en todo el intervalo 0 más infinito. Necesitamos que g sea integrable. Pero podemos escribir de inmediato lo que podría valer g. Digo podría porque quizás ni siquiera estamos seguros que esto funciona. Tenemos g de x, entonces le vamos a escribir como 1 si x está en 0, 1 cerrado, pongamos, al tiro. Recordemos que los puntos no nos importan casi nada. Entonces acá debería valer otra cosa si el x ahora es mayor a 1. Y esto es lo que vamos a tratar de descubrir que hay que poner en ese espacio. Entonces ahora pongamos 2. ¿Qué pasa si el x es mayor a 1? Podemos notar inmediatamente lo siguiente. Sabemos que seno de t, sabemos que fn tiende a 0 cuando el x es mayor estricto a 1. Esto de acá tiende a 0, así que en realidad tenemos que ser bastante grotescos con nuestras cotas. O sea, por ejemplo acá probablemente como tenemos seno de t va a ser menor o igual a 1 para todo t, entonces probablemente esto ya nos pueda servir porque recordemos que fn tiene esta forma del cociente. Entonces podemos notar de inmediato que fn de x en módulo va a tener que ser menor o igual a 1 dividido x a la n. Y de hecho esta fue la cota que usamos cuando tratamos de comprobar que el límite puntual iba a 0. Entonces pongamos esto para acá. Ya, pero el problema es que tenemos acá todavía algo que depende de n. Y eso no nos gusta porque necesitamos que sea una g fija. De hecho, si conocemos otros teoremas, probablemente ya podemos resolverlo, pero vamos a usar el teorema de convergencia dominada clásico nuevamente. Ya. Otra cosa que me gusta también de esta sucesión, recordemos que acá el x es mayor estricto a 1. ¿Sí? Entonces no pasamos por el intervalo 0, 1, donde se comporta de otra manera distinta esta función, digamos. Entonces, notemos que si tomamos esta sucesión de funciones, definamos hn de x como 1 partido en x a la n. Y este con x mayor estricto a 1, ¿ya? Así, todo más fácil. Lo que podemos notar de inmediato es que hn es una sucesión decreciente de funciones. Y por lo tanto entonces tenemos de que hn de x va a tener que ser menor o igual a 1 partido en x. Y esto es para todo n en n y para todo x en 0 en 1 más infinito. Ya, pero el problema, entonces uno dice, bueno, si esta de acá le gana al hn y tenemos fn de x menor o igual a hn de x y tenemos que esta ser menor o igual a 1 partido de x, esta de acá es h1, a eso me refería, por eso la escogí. Entonces cojamos esta de acá, pero el problema es que 1 partido en x no es integrable, entonces no nos sirve. ¿Sí? La integral de 1 partido en x, de 1 hasta más infinito a de x, también con la medida LPx más infinito, entonces no es integrable. Sin embargo, nosotros sabemos que esta integral de acá, por ejemplo, 1 partido en x cuadrado de x, desde 0 hasta más infinito, esta cuestión es convergente. Y esta de acá es h2 de x. Entonces parece que lo único que nos molesta es el primer término. Pero lo bueno del teorema de convergencia nominal de Bechet es que si bien esta condición es cierta, es necesario, o sea, que para que n sea mayor a 1 necesitamos esto y por lo tanto tenemos teorema de convergencia nominal. Sin embargo, el teorema de convergencia nominal también se puede extender de otra forma, que lo hemos conversado igual, que por ejemplo, voy a ponerlo más abajo mejor. Aquí se ve bien. Entonces, por ejemplo, si escribimos el teorema de convergencia nominal ahora, pero por ejemplo lo escribimos como fn de x menor o igual a un g de x, g gorro de x, digamos, con x en el dominio, en este caso es 0 más infinito,
pero ahora en lugar de para todos n los naturales ponemos n mayor o igual a algún n0, si agrandamos esta condición de acá, en lugar de poner n en n, también funciona. Entonces no necesitamos acotar a todas las funciones, o sea, desde f1 necesitamos que a partir de algún momento esta sucesión sea dominada por otra. Entonces de este modo podemos hacer lo siguiente, o sea, ahora tenemos que hn de x va a ser menor o igual a 1 partido x cuadrado, que es h2 de x. Y esto va a ser para todo n mayor o igual a 2. Y esta de aquí es integrable por lo que ya habíamos conversado. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Tenemos que si x pertenece a 1 más infinito y n es mayor o igual a 2, entonces fn de x en módulo va a ser menor o igual a 1 dividido x cuadrado. Y por lo tanto, ahora podemos usar el teorema de convergencia dominada de Lebesgue. Entonces, con esta función. Entonces vamos a definir nuestra g de x como 1 y 1 partido en x cuadrado. 1 si el x está en 0, 1, cerrado. Y está acá si el x es mayor estricto a 1. Entonces con estas condiciones tenemos lo siguiente. Tenemos que fn de x va a ser menor o igual, esto es módulo, a g de x. Y esto ahora va a ser para todo x en 0 infinito y para todo n mayor o igual a 2. Y ahora sí podemos usar el TCD. Teorema de convergencia dominada de Lebesgue está satisfecho. Y esto es, recordemos, MCTP o lambda CTP. ¿Sí? Hay una desigualdad en casi todas partes. Entonces podemos usar el teorema de convergencia dominada de Lebesgue y con esto tenemos que el límite de las integrales de fn de x a dx de 0 está más infinito, n tiende a más infinito, va a ser igual, por algo que ya habíamos conversado, al límite de 0 más infinito, de n tiende a más infinito, de f sub n de x a dm de x. Y esto ahora por el teorema de convergencia dominada de Lebesgue, tenemos que va a ser igual a la integral de 0 más infinito del límite de fn de x a dm de x, cuando n tiende a más infinito, y por lo tanto esto acá va a ser igual al límite puntual que habíamos escrito. Que recordemos que habíamos hecho ya este intercambio, habíamos calculado la integral, y que en realidad nos daba 1. Por lo tanto tenemos de que lo que nos estaban pidiendo, por si acaso esto valía 1 porque nuevamente está escrito acá arriba, el límite de fn vale esto de acá arriba, y por lo tanto acá hicimos cuánto valdría el intercambio con la integral. Por lo tanto, estoy repasando en caso de que se hayan olvidado, tenemos que por el teorema de convergencia dominada de Lebesgue, el límite de estas integrales va a valer 1. Por lo tanto, lo que nos estaban pidiendo en el ejercicio está resuelto. Y esas comillas que estaban ahí las podemos borrar. Y en realidad va a valer, ¿no es cierto?, 1. Entonces podemos poner un cuadrado. Que a mí no me quedan muy bien los cuadrados. Y bueno, hasta acá llega el ejercicio. Espero les haya gustado. Es un ejercicio muy divertido porque calculamos cosas así bien explícitas y usamos todos estos teoremas bien poderosos y ni siquiera tenemos que hacer cálculos de antiderivadas y cosas así. Bueno, nos vemos. Chao, chao.